Bueno, pues si recuerdan, la clase pasada estábamos viendo criterios que nos decían cuando no habían ciclos límite y un criterio, el teorema de Poincaré-Bendixson, que nos decía que sí había ciclos límite, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a usar el teorema de Poincaré-Bendixson para probar que hay soluciones periódicas en un sistema. Bueno, si recuerdan ustedes lo que decía el teorema de Poincaré-Bendixson, en general decía que si nosotros encontrábamos una región en el espacio-fase tal que soluciones que empezaran con condiciones iniciales dentro de la región ya no podían escapar de la región y además en esta región no habían puntos de equilibrio, entonces había un ciclo límite. Ujú. Bueno, pues entonces la mayor dificultad es encontrar la región de la cual no se pueden salir. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces vamos a ver un modelo de glicólisis que básicamente es cómo se rompen las azúcares para poder obtener energía. ¿Ok? Entonces, para detrimento de Raúl no vamos a explicar mucho más que eso. Y solamente les voy a dar las ecuaciones. Ajá. Entonces, las ecuaciones son x punto igual a menos x más ay más x cuadrada y y punto es igual a b menos ay menos x cuadrada y. Ujú. Y x es adenosin difosfato y y es fructosa 6-fosfato. O sea, son moléculas que dan energía porque tienen un grupo fosfato y el fosfato siempre da energía. Bueno, cuando se rompe, da energía. Bueno, entonces, en este caso, vamos a tener que A y B son parámetros positivos. Casi siempre en cosas de biología matemática todo es positivo. Eh, sí, así es. Bueno, pues entonces, como les digo, lo primero que queremos hacer es encontrar la región de la que no se pueden salir, si es que existe, ¿no? Bueno, entonces, lo primerito que nada es ver cómo va el flujo. Porque recuerden que si el flujo va hacia cierta dirección, entonces no podemos ir en contra del flujo. Porque el flujo nos dice cuáles son las tangentes. Y las soluciones siempre tienen que ser tangentes a... No, las tangentes siempre tienen que ser tangentes de las soluciones. Bueno, entonces, bueno, vamos a dibujar aquí el plano XY. Ahora, como son cosas biológicas, no nos importan X y Y negativas, ¿no? Porque X y Y son, les digo, concentraciones de dos moléculas, y no hay concentraciones negativas. Entonces basta con que veamos el plano XY, y no importan los otros cuadrantes. Bueno, entonces lo primero sería ver qué pasa sobre estos ejes. Cuando X es 0, tenemos X punto es igual a 0 más A por Y. Ahora dijimos que solo consideramos Y positivas y A es positiva, ¿no? Entonces, sobre esta línea, la componente X de la velocidad de las trayectorias es positiva, ¿no? Entonces, aquí tenemos una componente, una componente X positiva. Ok. Luego, cuando X es 0, para la componente Y de la velocidad, tenemos que esto es 0 y tenemos B menos AY. Em, bueno, esto en general va a ser positivo justamente porque no queremos que las soluciones se hagan negativas, ¿no? Porque eso no tiene sentido. No tiene sentido biológico. Ujú. Entonces, a ver, déjenme ver, esta es la componente X, esta es la componente Y. Ujú. Em, y estamos en X. Es que estamos en X igual a 0. Estamos en Y igual a 0. Ay,
perdón. Y ustedes no me dicen nada. Ajá, aquí todos estos, el eje X es puntos con Y igual a 0, ¿no? Entonces, por eso no salía. Entonces, esto es 0, porque Y es 0, esto es 0, y tenemos negativo. Entonces, la componente X es negativa. Fácil. Y ahora sí, la componente Y, esto es 0, esto es 0, esto es positivo. Entonces, va hacia arriba. Tiene que hacer algo así. Y entonces, la velocidad debe ir así. Dadas las otras dos componentes. Aquí en el eje X. Uy, quería borrar esta. Yo creo que no me deja. Bueno, no importa. Bueno, ahora sí, sobre el eje Y, donde X es igual a 0. Ok. Bueno, entonces, sobre el eje Y, X es 0. Ya habíamos dicho que era 0. Y esto era positivo. Entonces, tiene que ir hacia allá. Y aquí esto es 0 y tenemos B menos A. Ajá, que no sabemos cuánto es, pero les digo que necesitamos que nuestras soluciones se queden en el plano, en el primer cuadrante, para que no se hagan negativas y tenga sentido biológico. Ajá. Entonces, aunque esto sí se podría hacer negativo, vamos a suponer que las B y A son de tal forma que siempre nos quedamos en el cuadrante positivo. Entonces, vamos a tener algo así. Ujú. Entonces, vamos a tener que esto apunta hacia allá. Ok. Entonces, eso es lo más fácil porque simplemente hacemos X igual a 0 y Y igual a 0 ya. Ujú. Ahora, otra cosa que podemos hacer es calcular las seroclinas. Ujú. Entonces, ya habíamos visto que eran las seroclinas, pero lo voy a repetir. Las seroclinas son las curvas donde X es igual a 0, X punto es igual a 0 o Y punto es igual a 0. Y esto es muy útil para cuando queremos pues, hacer este tipo de cosas de ver hacia dónde va el flujo. Porque recuerden que X punto Y punto es la velocidad de las trayectorias, ¿no? Entonces, si X punto es 0, eso quiere decir que solo tiene, solo Y punto puede ser distinto de 0, por lo cual la velocidad solo tiene componente Y. Entonces va totalmente vertical. Ujú. Por otro lado, si Y punto es 0, pues eso quiere decir que la componente Y de la velocidad es 0 y solo tenemos componente horizontal. Entonces va a ir completamente horizontal. Las seroclinas son esas em, curvas en donde el flujo solo va horizontal o solo va vertical. Bueno, entonces vamos a calcular las seroclinas. Entonces 0 debe ser igual a menos X más AY más X cuadrada Y. Y podemos despejar Y, ¿no? Porque esto es menos X A más X cuadrada Y más, ¿no? Aquí tengo más. Entonces tengo X igual a más X cuadrada Y. Y tengo Y igual a X entre A más X cuadrado. Es la primera seroclina. La de X punto igual a 0. Ahora la de Y punto igual a 0 sería 0 igual a B menos AY menos X cuadrada Y. Esto es B menos Y por A más X cuadrada. Y tengo Y A más X cuadrada es igual a B. Y finalmente Y igual a B entre A más X cuadrada. Esta es la segunda seroclina. Bueno, estas seroclinas, la 1 y la 2, se ven de la siguiente forma. La de X, la 1, la seroclina 1 se ve así. Uy, se ve así. Y la seroclina Y se ve así. ¿Ok? Bueno, de hecho, empieza así. Ok. Bueno, entonces esto es 2 y esto es 1. Ok, entonces sabemos que sobre la seroclina 1, X punto es 0. X punto es 0, todo esto es 0 sobre la 1. Entonces solo puede tener componente vertical, ¿no? Entonces aquí nuestro campo debe ir así. Entonces solo puede cruzar de forma completamente vertical porque X punto es 0. Bueno,
Y sobre la segunda ceroclina y punto es 0, entonces va completamente horizontal. Bueno, entonces, donde se cruzan las dos ceroclinas, tenemos que X punto, Y punto son 0, ¿no? Y cuando X punto y Y punto son 0, pues tenemos un punto de equilibrio. Entonces aquí hay un punto de equilibrio en esta intersección. Bueno, y ahora queremos saber para dónde van las flechas. Ujú. Bueno, esta es la curva donde X punto es 0. Ujú. Donde X punto es 0. Si tenemos que ahora Y es mayor a esto, o sea, está muy alto el punto, más alto que esta curva, pues entonces X punto es mayor a 0. Ujú. Y si es mayor a 0, tiene que ir hacia allá, ¿no? Entonces, todo arriba de esta curva azul, tenemos que X punto debe ser mayor a 0. Y al revés, ¿no? Si Y es muy chiquita, entonces esto es mayor a esto. Ujú. Y entonces em, vamos a tener que X punto es negativo. Entonces aquí debajo del azul, X punto es negativo. Estos puntos, todos están arriba de la línea azul, entonces X punto debe ser mayor a 0, entonces deben irse a la derecha. Bueno, entonces aquí van las flechas así. Bueno, luego, todos estos puntos todos estos puntos están debajo de la línea azul, entonces deben ir hacia la izquierda, porque es negativo. Ok. Y lo mismo con la línea amarilla, ¿no? Esta línea es donde Y punto es 0. Ujú. Entonces ahora si Y es muy grande, Y punto va a ser positivo. Ujú. Entonces los puntos sobre esta línea, donde Y es muy grande, van a ir hacia los puntos, tienen que ir hacia, déjenme ver, oye, ya se me fue. Miren, cuando Y es muy grande, tenemos aquí Y es con negativos, ¿no? Y es con signos negativos. Ajá. Entonces, cuando Y es muy grande, todo esto es negativo. Ujú, eso es lo que quería decir. Pues cuando Y es muy grande, todo esto es negativo y el flujo va hacia abajo, porque es Y negativa, ¿no? Entonces va así. Ujú. Y ahora, cuando esto es muy, muy chiquito, cuando Y es muy, muy, muy chiquito, entonces B domina, ¿no? Y B es positivo. Entonces va a ir hacia arriba. Entonces, debajo de esta curva va a ir hacia arriba. Ujú. Entonces, sobre esta curva, perdón, sobre esta curva, Y punto es negativo y debajo de esta curva, Y punto es positivo. Ujú. Y entonces ya vemos todas las combinaciones también en todas las regiones, ¿no? Esta parte de aquí necesita tener Y punto positivo y X punto positivo también porque está arriba de esto. Entonces aquí tenemos X punto positivo, Y punto positivo, debe ir hacia allá, el flujo. Aquí tenemos X punto positivo, Y punto negativo, entonces debe ir a la derecha y hacia abajo, ¿no? Ujú. Aquí en este espacio chiquito entre las dos curvas tenemos que estamos debajo de la línea azul, entonces X punto es negativo, pero sobre la otra, entonces Y punto es negativo también. Uy, ni se ve, Y punto es negativo. Y entonces tienen que ir hacia acá. Ujú. Y aquí finalmente X punto negativo porque estamos debajo de la línea azul y Y punto positivo porque estamos debajo de la línea amarilla. Pues vamos a la izquierda hacia arriba. Ujú. Ok. Bueno, pues entonces así van las flechas, las tangentes, y vamos a ver qué dice la computadora. Ok.
Esto es lo que pone en la computadora. Y entonces pueden ver que concuerdan, ¿no? Entonces aquí cruzan de manera horizontal hacia la derecha y de manera horizontal a la izquierda. Aquí de manera vertical hacia arriba, de manera vertical hacia abajo. Aquí hacia abajo a la izquierda, hacia arriba a la izquierda y aquí hacia abajo a la derecha, ¿no? Nada más faltaría tal vez aquí una flechita aquí, pero eso es todo. Ujú. Ok, bueno, pues entonces, hasta ahí entienden más o menos cuáles fueron los argumentos para decir hacia dónde va el campo vectorial en todas las regiones del primer cuadrante. Ok, ok. Bueno, pues entonces ahora lo que necesitamos es definir una región de la cual no se puedan escapar las soluciones. Ujú. Bueno, entonces vamos a primero definir la parte, o como la frontera externa, ajá, o sea, la parte más grande de donde no se pueden salir las soluciones. Entonces vamos a tomar esta imagen que nos hizo la computadora y vamos a usarla para ver qué regiones hay. ¿Qué regiones son estas donde no se puede salir? Ok. Bueno, pues fíjense que de acuerdo al dibujo que nosotros hicimos y también lo que dibuja aquí la computadora, en esta frontera solo pueden ir hacia arriba a la derecha. Ajá. Entonces, si yo dibujo aquí una línea vertical, al menos hasta aquí, en todo este punto, en toda esta región, las flechas deben ir hacia arriba a la derecha. Entonces, si ya entraron por ahí, no pueden salir por ahí. Ajá. Por lo que dibujamos arriba, ¿no? En esta región, X punto es mayor a 0, Y punto es mayor a 0, entonces tienen que moverse a la derecha. Ujú. Entonces, si ya entraron, ya no pueden volver a salir por ese lugar. Entonces vamos a definir al eje Y hasta acá como, digamos, una pared de esa región. Ujú. Lo mismo pasa con el eje X. Ujú. Uy, con el eje X. Bueno, ya. Con el eje X habíamos visto también que abajo tenían que ir hacia adentro, ¿no? Hacia la izquierda arriba. Entonces, si ya entraron por aquí las soluciones, ya no pueden volver a salir por esa región. Entonces, están atrapadas también por esa región, porque ya no hay ninguna parte aquí donde puedan irse hacia abajo. Solamente se pueden ir hacia abajo, hacia arriba, a la izquierda. Entonces, aquí también están atrapadas las soluciones. ¿Ok? Bueno, ahora fíjense que yo arbitrariamente puedo poner también una línea aquí horizontal. Ujú. Y ahí también están atrapadas porque en toda esta región las flechas van hacia la izquierda. Entonces, si ya entraron por ahí, no pueden volver a salir por ahí. Ujú. Lo vemos en este dibujo porque siempre arriba, no, perdón, aquí siempre en esta línea azul, X punto es negativo, entonces tienen que ir hacia la izquierda. Ujú. Entonces puedo siempre dibujar una línea recta vertical hasta la línea azul. Ujú. Y garantizo que las soluciones tienen que ir a la izquierda. Entonces tienen que meter por esta pared. Ujú. Lo mismo cuando yo dibujo una línea aquí, después de la ceroclina amarilla. Ujú. Aquí las soluciones siempre se tienen que meter. Ujú. De hecho, ahí vemos varias flechas ya. Ujú. Porque aquí, sobre la línea amarilla, Y punto es
negativo, entonces tienen que bajar, ¿no? Entonces, si yo pongo una pared horizontal, pues tienen que entrar por la pared, pero ya no pueden salir. Entonces, ya tenemos varias paredes, 1, 2, 3, 4 paredes, donde ya no salen las soluciones. Ujú. No pueden salir por ninguna de esas paredes. Solo se podrían escapar por aquí, ¿no? Entonces, tenemos que encontrar una pared que una estas dos líneas de alguna forma, de la cual ya no se puedan escapar las soluciones. Ajá. Entonces, hasta ahí está todo bien. ¿Sí se ha entendido cómo se construyeron todas estas paredes donde ya no se pueden salir las soluciones? Ok, bien. Bueno, pues entonces para construir la última pared de la región y que ya tengamos la región delimitada, vamos a ver otra vez las soluciones. Perdón, las ecuaciones. Tenemos x punto igual a menos x más ay más x cuadrada y. Y punto igual a b menos ay menos x cuadrada y. Ujú. Ahora, ¿qué pasa en el límite cuando x tiende a infinito? X punto, ¿cómo se comporta? ¿Cuál es el término que domina esta ecuación? AY. Cuando x No. tiende a infinito. am, X cuadrada y. Ajá, sí, porque cuando es muy, muy grande x, pues es muchísimo más grande x cuadrada que x, ¿no? Esa es la idea. Entonces, digamos, si x vale 100, x cuadrada vale 100,000, ¿no? Entonces, comparando 100 contra, perdón, 10,000. 100 contra 10,000, pues es casi 10,000 eso, ¿no? Entonces, esto es casi x cuadrada y. ¿Y y punto? ¿A qué se parece? Cuando x tiende a infinito. ahí sería el menos x cuadrada y. Exactamente, menos x cuadrada y. Entonces, esto quiere decir que si yo me muevo mucho hacia la derecha en el espacio fase, la velocidad de las trayectorias va a ser casi x cuadrada menos x cuadrada y. Ujú. Entonces, la velocidad de las trayectorias va a ser casi x cuadrada y menos x cuadrada y. Ujú. ¿Y cuál es la pendiente de b entonces en este límite? -1. Ujú. Recuerden que la pendiente es la componente y entre la componente x, ¿no? Entonces, si yo divido menos x cuadrada y entre x cuadrada y, pues me queda -1. Ujú. Entonces, si yo me muevo mucho, 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 mucho a la derecha, la velocidad es como una flecha con pendiente de -1. De hecho, aquí ya se ve, ¿no? Estamos en 3, no es para nada infinito, pero ya se ve como un -1. Ujú. Bueno, entonces, ¿para qué me sirve esto? ¿Qué me sirve que es -1? Bueno, porque yo necesito una recta de preferencia o una forma geométrica que cierre esta región acá y que yo garantice que siempre se va a meter por ahí para que no se pueda escapar por ese punto. Ujú. Bueno, y entonces sabemos que en el límite es -1, entonces nunca va a ser -1, pero queremos saber si es, o sea, eh, nunca es -1, pero queremos saber si de alguna forma podemos saber si es mayor o menor a -1. Ujú. Para saber cómo dibujar esa línea. Bueno, entonces, para dibujar bien la línea, vamos a ver lo siguiente.
¿qué pasa si yo sumo x punto, y punto? Bueno, si yo sumo x punto, y punto, pues es la suma de estas dos cosas, ¿no? Menos x más ay más x cuadrada y más b menos ay menos x cuadrada y. Entonces vamos a ver. Esto se va con esto se va con esto, y esto es simplemente b menos x, ¿no? Ok. Ahora, ¿qué pasa si x es mayor a b? Ajá. Es decir, si estoy en una posición muy a la derecha, ajá, lo que sea que eso signifique, porque no sé cuánto es b, pero si estoy suficientemente a la derecha, ¿qué pasa? Si x es mayor a b, y pues entonces b menos x es negativo, ¿no? Si x es mayor a b, b menos x es negativo. Bueno, pero b menos x es x punto y, ¿no? Porque tenemos que b menos x es x punto y aquí tengo b menos x menor a 0 si x es mayor a b. Entonces, si x es mayor a b, tengo que x punto más y punto es negativo, ¿no? Y entonces tengo que x punto es igual a menos y punto. Ujú. Ahora, eh, ¿por qué me importa esto? Fíjense que x es siempre positivo. Ujú, porque estamos tomándonos el primer cuadrante. Y en el primer cuadrante, x... no, espérenme. No, perdón. Me confundí x y x punto. Cuando x es muy grande, o sea, cuando x está muy a la derecha, o estoy muy a la derecha, ¿qué tengo? Tengo que x punto es positivo. Ujú, cuando estoy muy a la derecha, en toda esta región de acá, tengo que x punto es positivo. Entonces, esto es una cantidad positiva. Entonces, una cantidad positiva es igual a su valor absoluto, ¿no? Entonces, del lado izquierdo, x punto es igual a valor absoluto de x punto. Bueno, em, aquí no sé por qué puse igual, es menor, ¿no? Es menor a menos y. Ajá, y entonces, ¿qué pasa con y punto? Cuando estoy muy a la derecha, habíamos dicho que y punto era negativo, muy a la derecha. En toda esta región, y punto es negativa, ¿no? Y aquí estoy poniendo menos y punto. Es decir, si y punto es positivo, menos y punto es algo positivo, ¿no? Entonces, menos un número negativo es el valor absoluto de ese número. Entonces, esto es menor al valor absoluto de y punto, que es menos y punto. Entonces, tengo que en valor absoluto de x punto es menor al valor absoluto en y punto. ¿Están de acuerdo en esto? ¿En cómo se encontró esta desigualdad? Ok. Entonces, digamos, nada más para recalcar lo que estamos haciendo aquí. Si estamos en x mayor a b, si estamos lo suficientemente a la derecha, entonces x punto es menor a y punto. Entonces, recuerden que la velocidad es igual a x punto y punto, ¿no? La velocidad de las trayectorias. Entonces, ¿cómo se ve un vector? ¿O qué puedo decir del vector? Si su componente x en valor absoluto es menor que su componente y en valor absoluto. ¿Cómo se ve un vector así? Ujú. Digamos, exactamente, más vertical. Es más vertical porque su componente y es más grande. Pero ahora dijimos que y punto es negativo. Ujú. Entonces, ¿cómo se ve
una flecha, o ya componente Y es negativa y es mucho más grande a la componente X. Hacia abajo. Ajá. O sea, ¿qué quiere? O sea, digamos, en forma más matemática, em, tenemos que la pendiente de B es menor, es menor a menos 1. Ajá. O sea, una pendiente menos 1 es como que así. Una pendiente menor a menos 1 es como así. Ajá. O sea, es como menos 2, menos 3, algo muy, muy inclinado, pero negativo, ¿no? Entonces, este es pendiente menos 1 y esto es pendiente menor a menos 1. Entonces, mucho más vertical, pero hacia abajo. Ajá. Entonces, eso quiere decir, ajá, que si yo dibujo, que si yo me tomo, más bien, ajá, yo voy a dibujar aquí, voy a poner aquí el punto B, X igual a B. Entonces, este punto X igual a B es una recta vertical, ¿no? Entonces, para X mayor a B, sabemos que estas velocidades tienen pendiente menor a menos 1. Entonces van a ir hacia abajo. O tienen una pendiente menor a menos 1. Ok, entonces me voy a tomar X igual a B, perdón. Y aquí en X igual a B, voy a extender una línea de pendiente menos 1. Que conecte de aquí, de esta pared, a esta pared. Esto tiene pendiente menos 1 y aquí tenemos X igual a B y conecta con las otras. Ok, ¿y por qué hago esto? Porque aquí esto tiene pendiente menos 1, pero para X mayor a B, entonces para donde existe esta flecha, tenemos que los vectores tienen pendiente menor a menos 1. Entonces, no son paralelos, sino que entran así, casi verticales. De hecho, aquí se ve en esta flecha, ¿no? Está entrando, aquí también. Ajá. Entonces, como esto tiene pendiente menos 1 y ya probé que aquí en esta región el campo vectorial tiene pendiente menor a menos 1, entonces a fuerzas tienen que atravesar esto. Para que no la atravesaran, tendrían que ser paralelos y entonces la tocarían tangencialmente o mayor a menos 1, en cuyo caso se irían como hacia arriba, ¿no? Y ya no entrarían, solo saldrían. Pero aquí, como tienen menor a menos 1, entonces entran, porque están demasiado verticales. ¿Ok? Entonces, tenemos esto. Entonces, sobre la recta de pendiente menos 1 que toca, o más bien que empieza en X igual a B, el campo entra. ¿Ok? Entonces ya encontramos una región donde las flechas solamente entran por todos lados. Ajá, y si solo entran por todos lados, pues eso quiere decir que se quedan atrapadas ahí. Ajá. Una vez que entraron, ya no pueden volver a salir. No pueden salir por aquí, ni por acá, ni por allá, ni por acá, ni por allá. Entonces ya encontramos como la región externa. Si metemos esto a la computadora con todas estas restricciones, pues se ve algo así. La región
que atrapa las soluciones por afuera es esto. Ujú. Es esto, perdón, lo verde. Ajá. Bueno, entonces ya casi tenemos completo el teorema de Poincaré-Bendixson. Pero el teorema de Poincaré-Bendixson nos dice que es una región de la cual las soluciones no pueden salir y que no pueden tener un punto de equilibrio. Ujú. Y aquí tenemos un punto de equilibrio. Ujú. Entonces, lo más natural es que le hagamos un hoyo aquí. Ujú. Entonces, si le hacemos un hoyo ahí, pues ya no está el punto de equilibrio. Vamos a hacer un hoyo infinitesimalmente pequeño. Em, si le hacemos ese hoyito, entonces, pues nos va a quedar esto de esta forma. Ujú. Entonces ahí, bueno, no sé si se ve bien, pero le hice un hoyo a lo verde, ¿no? Este. Entonces, ya no tenemos punto de equilibrio. Pero ahora tiene un hoyo. Y eso es un problema porque el teorema de Poincaré-Bendixson nos dice que tenemos que encontrar una región de la cual no salgan las soluciones. Y podría ser que a través de este hoyo salieran y se fueran al punto de equilibrio, ¿no? Entonces, la única forma en la cual no se podrían salir es si aquí todas, alrededor de este círculo, todas las flechas salieran. Entonces, ¿qué tipo de punto de equilibrio debería ser este para que todas, el campo vectorial siempre se alejara del punto de equilibrio? Y entonces aseguráramos que siempre en un círculo infinitesimal las flechas van hacia afuera. Un repulsor, exactamente. Entonces, el punto debe ser repulsor. Si es atractor, pues entonces sí se sale todo por ahí. Bueno, pues entonces vamos a encontrar las condiciones para que sea un repulsor, el punto de equilibrio. Entonces, de nuevo tenemos nuestras ecuaciones, x menos x más ay más x cuadrada y punto igual a b menos ay menos x cuadrada y. Bueno, eh, y el primer paso sería entonces encontrar el punto de equilibrio, ¿no? ¿Cuál es el punto de equilibrio? Pues para encontrar el punto de equilibrio, esto debe ser igual al 0, 0, ¿no? Entonces, y ya habíamos encontrado las ecuaciones donde cada una de estas era 0, ¿no? Entonces, para que las dos sean 0, pues tienen que estar sobre las dos ceroclinas que ya encontramos. Es decir, tienen que estar tienen que estar en la intersección de estas ecuaciones, ¿no? Entonces debe cumplir que y estrella sea igual a x estrella a más x cuadrado, a más x estrella al cuadrado y y estrella es igual a b entre a más x estrella al cuadrado. Ujú. Bueno, pues las igualamos, ¿no? Entonces de aquí tenemos x estrella entre a más x estrella al cuadrado es igual a b entre a más x estrella al cuadrado. Y pues de aquí es evidente que x estrella debe ser igual a b, ¿no? Entonces esto es lo que debe pasar. Bueno, pero ya tenemos aquí quién es y estrella, ¿no? Y estrella es b entre a más x cuadrada estrella, pero x estrella es b. Entonces, y estrella debe ser b entre a más b al cuadrado. Y ya tenemos quién es el punto de equilibrio. Ujú. Bueno, entonces esa fue la primera cosa, encontrar el punto de equilibrio. Ahora tenemos que ver la estabilidad del punto de equilibrio. Ujú. ¿Ok? Entonces, lo primero que hay que hacer es encontrar la matriz jacobiana. Ujú. Entonces, la matriz jacobiana es la matriz de parciales de estas dos cosas, ¿no?
Entonces, derivada de x punto con respecto a x es -1. La derivada de esto es 0. Y la derivada de esto es 2xy. Ok. Luego, derivada de x punto con respecto a y es 0. A más x cuadrado. Luego, la derivada de y punto con respecto a x es menos 2xy. Y la derivada de y punto con respecto a y es menos a más x cuadrado. Ujú. Bueno, y ahora evaluamos en el punto de equilibrio, la matriz jacobiana. Pues evaluamos. Tenemos entonces menos 1 más 2 por xy. Y esto es x y esto es y. Entonces más 2b cuadrada entre a más b cuadrada. Luego a más b cuadrada menos 2 y otra vez b cuadrada entre a más b cuadrada. Y luego menos a más b cuadrada. Ok, ahora si recuerdan ustedes, teníamos un criterio para sistemas bidimensionales en el que no teníamos que encontrar los eigenvalores para saber la estabilidad, sino podíamos usar la traza y el determinante de A. Y decíamos aquí, en el determinante de A negativo, teníamos un punto silla que son inestables. Luego aquí teníamos espirales inestables, espirales estables, nodos inestables y nodos estables. Ajá. Entonces, si queremos algo que sea un repulsor, pues solo puede estar en el lado de los puntos silla o del lado de los nodos o espirales inestables, ¿no? Pues no puede estar aquí en esta región. Bueno, pues entonces vamos a calcular la traza y el determinante de la matriz jacobiana. Entonces, el determinante de la matriz jacobiana, ¿quién es? Es esto por esto menos esto por esto, ¿no? Entonces, cuando yo multiplico a más b cuadrada, se va a eliminar esto, ¿no? Y además, menos por menos da más. Entonces, esto va a ser a más b cuadrada más 2b cuadrada de esto. Y luego menos esto por esto, menos por menos da más, y esto se va con esto, y nos queda más 2b cuadrada, ¿no? En el primer sumando no Ah, acaba siendo sí, menos 2, perdón. por esto, ¿no? Sí, exactamente. Ahí está. Gracias. Ajá. Entonces tenemos que esto se va y nos da a más b cuadrada. Y habíamos dicho que a es un número positivo y b es un número positivo, entonces el determinante es un número positivo. Entonces estamos en esta región. Ajá, no es un punto silla. Entonces solo nos queda que esté en esta región, donde la traza es positiva. Ujú. Bueno, ahora la traza de J. Entonces la traza de J va a ser menos 1 más 2b cuadrada entre a más b cuadrada menos a más b cuadrada. Bueno, pues entonces vamos a calcular esto. A más b cuadrada. Y luego tenemos aquí menos a más b cuadrada más 2b cuadrada. Luego menos a más b a la cuarta, ¿no? Bueno, entonces, Pero el cuadrado es de la B nada más, ¿no? sí, sí es cierto. O sea, a más b cuadrada. Entonces a más b cuadrada al cuadrado, ¿no? Sí, ¿no? Ya queda así. Y esto es menos a más b al cuadrado. Ya. Y entonces tenemos menos a más b cuadrada más 2b cuadrada
menos a menos b cuadrada. Ujú. Luego menos a cuadrada más 2ab cuadrada menos... ¿Por qué es más? Aquí es menos también, ¿no? Menos b cuarta. Entre a más b cuadrada. Bueno, entonces tenemos menos. Vamos a sacar todo el menos porque casi todo tiene menos. B cuarta. Y luego más b cuadrada. Y tenemos una b cuadrada aquí. Entonces menos 1. Y luego 2a, ¿no? Bueno, y luego tenemos lo que no depende de b, es a más a cuadrada, ¿no? Ok. Bueno, entonces nosotros queremos ver dónde la traza de j es 0. Ajá, es menor a 0. Pero podemos encontrar la frontera entre la región donde la traza de a es negativo y es positivo, como donde es 0, ¿no? Entonces, digamos que nuestra frontera de estabilidad entre cosas estables o inestables está en traza igual a 0. Es traza igual a 0. Entonces es donde esto es 0, que es menos b cuarta más b cuadrada 2a menos 1 más a cuadrada entre a más b cuadrada. Bueno, para que esto sea 0, pues lo de arriba debe ser 0, ¿no? Entonces, para que lo de arriba sea 0, b cuarta más b cuadrada 2a menos 1 más a cuadrada debe ser 0, ¿no? Para que todo sea 0. Y bueno, pues esto es una ecuación cuadrática en b cuadrada. Ajá. O sea, esto es b cuadrada al cuadrado más b cuadrada más nada que tiene que ver con b cuadrada. Entonces, ¿cuándo pasa esto? Pues con el chicharronero, cuando b cuadrada, perdón, cuando b cuadrada es igual a menos b, que es 1 menos 2a, más menos la raíz cuadrada de b cuadrada, que es 2a menos 1 al cuadrado, menos 4 por a más a cuadrado, entre 2, ¿no? Y bueno, pues esta algebrita está fácil. Entonces 1 menos 2a más menos raíz de 4 a cuadrada más 4a menos 4a más 1 menos 4a más 4a cuadrada sobre 2. Y esto es 1 menos 2a más menos raíz. Y se nos va esto con esto, ¿no? 1 menos 8a entre 2. Ok, entonces esta curva me va a separar las regiones donde el punto de equilibrio es un atractor y entonces no hay ciclos límite porque todo se me va al punto de equilibrio. De las regiones donde hay un repulsor y entonces se cumple el teorema de Poincaré-Bendixson y entonces sabemos que hay un ciclo límite. Bueno, pues vamos a graficar esto con la computadora porque pues, no hay otra forma, la verdad. Está muy fea la expresión. Y obtenemos esto de aquí. Entonces este es el espacio de parámetros AB. Pues aquí está A y aquí está B. Y esta línea de aquí, de la frontera, pues es B cuadrada igual a 1 menos 2A más menos raíz de 1 menos 8 entre 2. Lo que está dentro de la región es donde hay ciclos límite, porque es un repulsor y entonces se cumple el teorema de Poincaré-Bendixson. Y afuera, pues es cuando hay un equilibrio estable. Y entonces todo se va al equilibrio, ¿no? Bueno, y pues ya nada más para terminar.
podemos ver numéricamente que sí se cumple y ya con eso terminamos. Entonces, resolviendo las ecuaciones de forma numérica, para un punto aquí, me tomé 0.06,0.6, entonces está por aquí, ¿no? Entonces, para ese punto donde se predice que hay ciclos límite, tenemos esta solución, por ejemplo. Ok, entonces pueden ver que empecé por aquí y después ya se va al ciclo límite, ¿no? O sea, ya esto es una curva cerrada. O bueno, al menos se ve como una curva cerrada. Entonces ya se fue al ciclo límite. Y si vemos las soluciones separadas, pues vemos que ya se ve como una solución periódica, ¿no? Las curvas cerradas en el espacio-fase son curvas periódicas. Y vemos estas oscilaciones periódicas. ¿Ok? Entonces, probamos que el ciclo de la glicólisis es un ciclo, porque para ciertos valores de los parámetros de las ecuaciones de la glicólisis, pues tenemos un ciclo. Entonces tenemos que hay una oscilación periódica de los químicos, ¿no? Bueno, pues eso es todo. ¿Tienen alguna pregunta?